Reflexiones con Roberto Claudio. Bien, señores, ya estamos aquí en nuestro momento estelar. Vamos a hacer nuestras reflexiones sobre lo que han sido los principales tópicos noticiosos de la semana, que sin lugar a duda comenzaron con el discurso del presidente Danilo Medina el pasado lunes. Para ello, hoy tengo la gratísima satisfacción de contar con la compañía de un gran amigo. Yo lo había invitado varias veces y me había sacado los pies, pero lo agarré por el cuello y le dije, Johnny, tú tienes que acompañarme. ¿Cómo te sientes? Muy bien, Roberto, muy bien. Johnny Arrendel. Realmente un honor estar con Roberto Claudio, que es una escuela de comunicación en sí mismo, de que forma parte una serie de veteranos que están todavía en el cenit. Sí. William Rosa, Héctor Tineo. Sí, pero de hecho los medios son de ustedes, los jóvenes. Bueno, pero no los jóvenes, yo no estoy entre los jóvenes, yo estoy entre los veteranos, pero menos veteranos. Detrás de nosotros, ¿verdad? Sí. Sí, no, señores, hemos querido, como decíamos, compartir el espacio con Johnny en el día de hoy, porque Johnny, bueno, pues se dio un analista de primera línea, un muchacho adquirió experiencia rápido y tiene una gran capacidad de análisis sobre los acontecimientos de todo tipo, porque Johnny, vamos a hablar de política hoy, pero ustedes meten a Johnny para la música y se votan, lo meten para el deporte y se vota, es decir, que Johnny es completo, a mí no me metan en deporte. Ya que usted toca ese tema, expresar nuestras condolencias y realmente una pérdida sensible para la música dominicana de Cherito Jiménez. Así es. Que era hijo, por cierto, de una persona, de músico también, empresario, pero con una gran conciencia política. Sí. Y yo creo que Cherito, amén de su talento extraordinario, también fue un gran ciudadano. Sí, todo el mundo lo ha destacado. Un muchacho con una conducta realmente ejemplar. Así las cosas de la vida, ¿no? Sí. Johnny, nosotros hemos observado toda esta semana, ¿verdad? Desde el lunes, la población ha estado atenta solo a un asunto. En principio, desde media tarde del lunes, se esperaba ya, porque se supo a esa hora, en la tarde del lunes, que el presidente hablaría la noche de ese día. Y entonces estuvimos atentos a lo que diría el presidente. Y ya para cuando el presidente habló, y desde entonces y todavía, de lo que la gente habla nada más es del presidente y su discurso. El presidente definitivamente respondió a las expectativas de toda la población que estaba pendiente de si definitivamente iba a procurar permitir que se sometiera un proyecto de ley procurando que se le habilitara para optar por una repostulación presidencial o si no. Al final de cuentas, el presidente desistió de esos propósitos y ahora pues ya no se espera que se someta ese asunto. Sin embargo, hay algunos aprestos por ahí de personas no necesariamente del entorno del presidente. Antes de ver parte de lo que es el discurso del presidente, me gustaría conocer que en el medio que nos desenvolvemos, tú en un lado, yo en otro, ¿cuál es más o menos la temática que se maneja sobre la decisión del presidente, Johnny? Bueno, el presidente tomó su decisión y la gente sabe los puntos fundamentales que tocó. Dijo que él no estaba pensando y que había enviado mensajes de que no se iba a reelegir, que no se iba a repostular y por tanto no iba a intentar una reforma constitucional, y que envió ese mensaje con figuras como Felucho Jiménez, como José Ramón Peralta y otros dirigentes. Sí, fueron tres que había enviado a decir que no se repostularía. Creo que Gustavo Montalvo. En principio. Sí, el caso es que... Porque después Johnny él dijo que llegó a acariciar la idea en un momento dado. Y dijo eso también, pero obviamente todos los aprestos en el gobierno apuntaban a que si realmente había montado un proyecto. No apuntaban, había montado un proyecto reeleccionista y por tanto de reforma de la Constitución. O sea que sigue estando la ambigüedad del discurso político con las acciones políticas. Todo eso la gente lo sabe, y también está el hecho de que él endilgó al sector que se opuso dentro del PLD a un sector minoritario. Pero no fue solamente que fue un sector del PLD, sino que la gran mayoría de la sociedad se puso de frente contra esos aprestos. Así es. O sea, y concomitantemente, ningún sector organizado o ningún sector de la sociedad civil o de las fuerzas fáticas
entiéndase el empresariado, las iglesias, no la iglesia, no, las iglesias. La población, los sectores organizados. Las embajadas o los países, la potencia que gravitan en mayor medida, Unión Europea y Estados Unidos, ninguno manifestó apoyo a ese proyecto. A diferencia de 2015, cuando prácticamente hubo una licencia social para eso. Pero llama mucho la atención que señala el presidente Medina al sector que encabeza Leonel Fernández como sector minoritario. No, y le indilga una especie como de culpa de la situación. Sí, pero ¿qué sucede? Que el PLD ha demostrado que se cumple cabalmente aquello de que el liderazgo está representado por la posibilidad de usted ser promesa de poder. Amén. O ejercer el poder. Usted o es poder o es promesa de poder. En este momento el presidente Danilo Medina es poder, pero ¿quién es promesa de poder ya? Ahora, Leonel Fernández. Así es. Porque indiscutiblemente, por más que se diga y por más que se especule que hay encuestas que dan que Gonzalo Castillo, no, ninguno de esos precandidatos representa ni siquiera el 10%. Que han sido señalados como alfiles del propio presidente Danilo Medina. Es decir, en un momento dado el presidente pareció haberlos aupado a que real y efectivamente hicieran algún tipo de movimiento. Y el que tuviera, pues, que demostrara mayor oportunidad de qué sé yo, a ese quizás se le apoyaría. Eso entendía la población, inclusive. Sí. Ahora, ha resultado, Johnny, que ninguno... ¿Qué título que le han dado? Los alitas cortas, le dicen. Sí, pero es que son las realidades. O sea, en el momento, a menos que acontezca un fenómeno de popularidad que se inscriba y arrolle con todo, pero objetivamente no vemos nadie que pueda competir con el presidente Leonel Fernández. Entonces, las simpatías existen, pero las adhesiones políticas la determina el hecho de que, por eso es que el presidente necesita habilitarse para hacer una promesa de poder. A posteriori, porque si él no puede aspirar simplemente en el mismo grupo que él representa, en el mismo sector que él representa, estarán acariciando la idea de heredar la fuerza política que representa el danilismo. Bueno, pero es que ahora mismo, ¿hacia dónde se va desplazando el equilibrio de fuerzas del PLD, interno en el PLD, hacia el sector de Leonel Fernández? Cada vez se fortalece más. Sin lugar a dudas. El presidente Danilo Medina, de acuerdo a lo que dejó entrever en su discurso, estaría en disposición de aupar con sus fuerzas, como dicen los más cercanos colaboradores del presidente, el danilismo. Bueno, está bien, pero es que tú acabas de hablar utilizaste la palabra herencia, heredar, pero hasta donde tenemos entendido, Johnny, quienes hemos estado un poquito cerca de los políticos, los liderazgos no se heredan, Johnny. No se transfieren. No se transfieren. Entonces, al contrario, uno de los grandes errores que puede cometer un líder político es intentar transferir. Por ejemplo, Hugo Chávez, a quien admiramos mucho, cometió el grave error de señalar a Nicolás Maduro. En lugar de dejar que el proceso decantara a quién podía ser líder. Exacto. Ese error no lo cometió Juan Bosch. No. Y no lo cometió el líder político de mayor prestigio en el mundo en la etapa contemporánea, que fue Nelson Mandela. Nelson Mandela no incurrió en ese error. Y se supo apartar, como se supo apartar Don Juan también. Es decir, lo que tú puedes es procurar que haya un desarrollo entre quienes comparten contigo el sector en donde te encuentres y que se desarrollen ahí, ayudarlo a desarrollarse, no pretender rostrarle, darle lo que es la fuerza política que tú tengas, porque reiteramos, bueno, definitivamente la población eso como que no lo acepta en ninguna sociedad. Los liderazgos de alguien no se le van a transferir a ninguna otra persona. Entonces, dicen los danilistas, parece que alentados por la forma en que se manejó el discurso, por el discurso del presidente, bueno, que ellos son, y hay expresiones que, bueno, escuchaste el comentario de hace un rato, hay expresiones como el danilismo, guay, oye, señores, para nadie es un secreto que si Danilo no participa en la primaria, por ejemplo, del PLD, no hay dentro de los denominados alitas cortas. Ninguno de ellos va a poder enfrentar. No, pero en buena ley, hay que reconocer. En buena ley. Hay que reconocer que el presidente Danilo Medina, obviando, como dijimos, el tema social, que prácticamente llegó a un 80%, estaba en un 60% el tema del rechazo a la reelección. Pero el hecho del escarceo que se produjo frente al Congreso
y que fue, pero que tampoco se admitió, uno de los detonantes de que el presidente tomara la decisión, además de la llamada de Mike Pompeo, el secretario de Estado de Estados Unidos, prácticamente el número 2 en cuanto a poder político en Estados Unidos, Así es, que le hasta llamó. Independientemente de eso, el presidente Danilo Medina hábilmente sacó una carta debajo de la manga y dijo lo de sangre nueva, que creó una corriente, tal como usted dice, Roberto, de aspiraciones, porque se habla de sangre nueva, se habla de renovación. Y esa frase fue muy interesante. ¿Y quién se opone a la participación de la juventud y de las nuevas ideas? Ahora, ojo con una cosa. El hecho de que usted sea joven, el hecho de que usted, por ejemplo, en el caso de Quique Antún, que parece que no tiene hijos mayores que le digan, papá, no haga eso. el hecho Bueno. y amable no significa que usted se va a insertar en las nuevas corrientes. Es la capacidad de tener ideas renovadoras. Por eso Juan Bosch, todos los colaboradores que estaban cercanos a él, los reconocían como líder y reconocían también que él era más joven mentalmente que ellos. Porque la juventud te la da, en términos políticos, la capacidad de renovarte, de ser creativo, y de tener ideas nuevas. Exacto, manejarte alrededor, con ideas nuevas alrededor de Sí. los acontecimientos. Y sin embargo, en la actualidad, ninguna de esas personas que están ahí se le supone el mismo nivel que tiene ya Leonel Fernández y que es también igual de joven, porque yo te voy a decir, bueno, sangre nueva, renovar, bueno, pero está proponiendo sangre nueva, pero al mismo tiempo estoy pidiendo que me rehabiliten a mí para yo continuar. Sí, Y después, me explico, es decir, hay una especie quizás hasta de contradicción, tú lo adviertes así. Es decir, al tiempo de pedir sangre nueva, quiero la renovación para yo venir después. Ahí anda Quique Antún pidiéndolo para el 24. Hipólito lo aupa. Hay una clara contradicción, porque es difícil asumir el papel de don Juan Bosch, que simplemente se apartó. No, yo hasta aquí llegué ya en política. Pero realmente lo hizo. Lo hizo Sí. y propició Y como lo hizo, una dirección colegiada. Y como lo hizo Nelson Mandela en su momento, que tomó un solo propósito. Sí, ¿Sabes que don Juan fue el único político que, estando en el ejercicio del poder, sometió un proyecto y lo llevó a cabo de creación de una nueva constitución que prohibía la reelección en vez de beneficiarse o de ampliarla? No, la reelección está prohibida porque ni en la República Dominicana no existe la cultura del retiro. Entonces, el presidente Danilo Medina le resta un poco de credibilidad a eso de sangre nueva, porque él aspira a seguir. Cuando al mismo tiempo se procura que se le retire el artículo aquel en la Constitución para regresar en el 24, y hay sectores amigos suyos que procuran que así sea. Que por cierto, Quique Antún, a la luz de lo que se ha estado difundiendo en los medios de comunicación, se ha granjeado al mismo tiempo tremendo problema a lo interno de su partido, porque a lo interno del partido de Quique Antún, el Partido Reformista, está siendo rechazada esa posición. No, porque porque él lo hizo motu propio, como lo hizo el del PRD, el MVP, como le dicen. A Miguel Vargas. Es decir, tanto Quique Antún como Miguel Vargas han tomado decisiones personales. No, porque no nominales dentro de que su también partido. sometió un proyecto, no, una sugerencia, con unas 10 ideas de puntos que pudieran renovarse en la Constitución. Eso yo creo que tiene validez, porque la República Dominicana no amerita solamente corregirle sus puntos. Por ejemplo, que el procurador no sea parte del Consejo Nacional de la Magistratura, porque es un funcionario designado por decreto. Totalmente de acuerdo, Johnny, pero vamos a hacer una parte. Escúchame ahí un momentito. Nadie está en desacuerdo con ninguno de los puntos. Es el momento. Ahora, tocátela. Es que no es el momento, es justamente lo que acontece. Pero no solamente el momento, sino que ¿por qué entonces no abordar una reforma integral? No, ¿por qué? Una reforma integral que toque temas como acontece en Singapur. En Singapur un policía de tránsito, un simple policía de tránsito tiene que firmar una autorización para que el fisco, para que el Ministerio Público y los organismos de Contraloría puedan investigar todas sus cuentas, todos sus ingresos, y lo mismo tiene que hacer todo funcionario. Eso sirve para controlar la corrupción. Son buenos ejemplos, como el que tú señalabas hace un momento. Lo importante es lo siguiente: si hay que real y efectivamente modificar varios aspectos de la Constitución, vamos a hacerlo de manera integral, vamos a hacerlo
como Dios manda. No sigamos haciendo las cosas atropelladamente y a la ligera. No, sí. ¿Por qué hoy por hoy esa Constitución del 2010 es una de las señaladas como de las mejores de los últimos tiempos? Porque tuvo un proceso de consulta. Porque tuvo un proceso y se agotó y todo eso. Entonces, esa Constitución nos dio a nosotros, nos dijo cómo deben ser las cosas. Y después de asumir esa experiencia la vamos a obviar. Vamos ahora a volver al pasado, a hacer cosas atropelladas. No, si hay cosas que hay que modificar en la Constitución, vamos de nuevo a hacer las cosas como ejemplo, Dios manda, en un tiempo prudente. Vamos a ir, perdón que te interrumpa, a los diferentes poderes fácticos. ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas? Pero no como trayéndose cosas por los cabellos. ¿Y casi que lo ve la población? Bueno, ¿O no, la o no población cuenta lo participó. que la población observe? La población participó en ese proceso de consulta de la reforma del 2010, que fue de Claro. 2009. Fue promulgada en Pues 2010. vamos a dar participación ahora. La población quería el 2 periodos y no más. Así es. ¿Y quién se opuso? El PRD. Fue El PRD. PRD y se lo estaban indilgando a Leonel Fernández. Bien, vámonos a la pausa. Una pregunta, ¿tú crees que realmente la gente está de acuerdo con que las elecciones vuelvan a unificarse? No creo tampoco. Bueno, pues vamos a preguntárselo a la población. Y así por el estilo. Bueno, Es por excelente. eso que digo que no debe ser a la ligera. Señores, vámonos a la pausa, porque la verdad es que hay algunos temas que nosotros queríamos manejar y algunas imágenes que queríamos colocar. Lo que pasa es que este es un asunto caliente, Johnny. Claro. Es difícil. Pausamos y regresamos en un momentito. Reflexiones con Roberto Claudio. Reflexiones con Roberto Claudio. Bueno, señores, la verdad es que comenzar a hablar de las múltiples aristas que tiene el discurso del presidente Danilo Medina el pasado lunes es requerir, Johnny, de 2 horas mínimas Así es. para de manera detallada poder referir lo que apuntó en cada uno de los renglones que trató. Ahora bien, una de las cosas que se ha señalado es justamente lo de la oposición. Siempre estuvimos atentos a qué era lo que iba a plantear sobre el discurso los principales actores de la oposición, el PRM en particular, que se entiende como PRM, Luis Abinader, pero fíjate una cosa, habló Luis Abinader y también por su lado como un eventual candidato del PRM, pero igualmente Paliza, y de alguna manera medio coinciden, pero cada uno quiso su espacio. El partido como tal y Abinader también. Yo creo que Abinader, que tuvo un boom inusitado en el momento en que tomó la decisión de ir frente al Congreso y manifestar su protesta, ese fue un momento, un punto fundamental para Luis Abinader erigirse como la figura principal del PRM. Lideró la oposición. Y Puerto Mejía, que había estado ambivalente hasta ese momento, jugando a la demagogia de decir que él A la dejaba chercha. que sus legisladores actuaran, que él no le imponía nada a nadie, cuando notó él y su corriente, e incluso otro aspirante minoritario, pero presidencial, un joven que promete mucho, Wellington Arnaud, cuando notaron esta situación, fueron y entonces también hicieron lo mismo. Y al siguiente día, después de lo de Leonel, se sumaron a una marcha que comenzó contra la corrupción, pero inteligentemente la dirigieron en contra de la reelección. O sea que eso le dio un punto alto. Porque el a Luis propósito Abinader. era no querer decir Sí. que era por la reelección, para que no se viera como un virtual apoyo a Y Leonel. la población, el criterio de la población se ha radicalizado en contra de una modificación, en contra del continuismo, en contra de alterar la Constitución. Y por eso el rechazo que se ha manifestado, porque Hipólito nuevamente volvió sobre sus pasos y entonces propone habilitar al presidente. No, y le cae atrás aquí Cantún. Sí, junto a otros puntos, No, tal como lo hizo Quique Antún. Pero la población inteligentemente detectó que, ven acá, pero ok, tú me estás proponiendo eso, pero ¿por qué la habilitación? Entonces, si tú quieres modernizar, ¿por qué hay que habilitar a Danilo Medina? Piensa la Constitución. Y si lo van a hacer, ¿por qué en este momento? O sea, Aquí lo que va a volver a darse, parece, cuando viene a ver, fíjate que Leonel Fernández no ha reaccionado
frente al discurso del presidente. Yo creo que es inteligente ese silencio. Claro. Habrá que ver con qué sale Leonel. Pero Leonel obviamente va a procurar no salir con disensiones, porque Leonel necesita a todos en el PLD y necesita de la población. Yo creo que con el caso de aquella ley, parte 3, 18, de la ley de partido, que propició y se peleó por ella y se hizo muchísimos escarceos, al final de cuentas Leonel Fernández dijo, yo no le tengo miedo tampoco a eso. Recordar que Leonel procuraba que se quedara los partidos, las elecciones, la primaria cerrada e interna. Pero impusieron. Oye, pero eso venía sobre el principio de que los partidos bien se basan sobre la democracia interna. Bien, pues yo lo que quiero observarte, ¿qué va a pasar ahora? Resulta que lo que se va es a primarias abiertas. Y esto, cuando viene a ver, va a ser un reflejo, lo que acaba de ocurrir. En principio, observa lo siguiente, en principio se quiso señalar que la problemática del PLD era un asunto de Leonel Danilo. Leonel lo que llevaba era una cuestión que le permitió catapultarse como el banderín, el portador del banderín de la demanda nacional. Sí. No era un problema entre Leonel y Danilo, y así se convirtió, así logró establecerse. Y así al final de cuentas se manifestaron las cosas. Ahora mismo también con esto de esta primaria abierta, cuando viene a ver, ¿qué es lo que tú crees que puede pasar? Esa primaria abierta que Leonel insistía por ley, sí, que debía ser entre los partidos, y al final de cuentas impusieron la abierta. Leonel dijo, no hay problema, yo no tengo miedo. Cuando viene a ver, yo creo, le va a pasar lo paradójicamente, tal como usted apunta, ese escenario de primarias abiertas va a favorecer la expansión de la propuesta de Leonel Fernández. Claro. En el caso de él, si sigue predominando como el factor dominante en el proceso interno, que digo, faltando de aquí a octubre solamente, las inscripciones vencen el 22 de agosto, todo indica que Leonel se mantendrá en la primacía dentro de los aspirantes del PLD, pero hacia afuera, ese escenario, esa plataforma de propaganda que va a buscar atraer a grupos, iglesias, usted que pertenece al movimiento religioso, los líderes religiosos van a tener un impacto importante, porque tienen influencia sobre los directores de liga, todo. Como decía Juan Bosch, usted tiene que ser, si usted es político, usted tiene que ser dirigente de lo que sea, hasta de un club de dominó. Me quitaste de la mente lo que tenía pendiente a propósito de Juan Bosch. Juan Bosch decía, hay que tener el liderazgo nacional. Sí. Entonces, a propósito de eso que se procura ahora, ¿tú crees que algunos de los que están y van a enfrentar a Leonel tienen real y efectivamente ese liderazgo nacional? ¿Se conoce a uno de los salistas cortas en todo el país como se conoce a Leonel Fernández? No en esa medida, pero hay que reconocerle, por ejemplo, ahí le lleva a Leonel la milla. Domínguez Brito, y eso es imprescindible. Domínguez Brito tiene una incidencia religiosa que puede ayudarle a conseguir. Hasta el momento ha sido el favorito. Pero es el único que marca en las encuestas. Reinaldo Párez Pérez. Y no llega a 5. Reinaldo Párez Pérez es el que más se acerca a una proyección nacional. Falta menos de un mes. Porque él no ha sido candidato nacional nunca, pero sí ha sido presidente de un poder del Estado. Así es. Y ha dirigido procesos de reforma y es el secretario general del PLD. Ahora viene Gonzalo Castillo como se dice, con una funda de dinero. Y eso ha creado una expectativa. Sí, con una funda, tiene muchos recursos. No, pero hay que ponerse en la esquina cuando él pase por la esquina. Sí, entonces. Pero ninguno de ellos se alcanza mínimamente a lo que es la proyección. En la República Dominicana solo hay 4 o 5 políticos proyectados. Leonel Fernández, el presidente Danilo Medina, la vicepresidenta Margarita Cedeño, Luis Abinader y Puerto Mejía. Son 5 políticos proyectados, que es una característica fundamental para alcanzar el éxito como figura presidencial. Así es. Proyectarse no es tan fácil. El presidente Leonel Fernández lo logró con el apoyo en gran medida del Canal 5 Telemicro, además de que era una figura que caía muy bien y que Peña Gómez
cometió el error de tomarlo en su discurso. Ese es mi candidato de preferido. soltarlo, de dejarlo. Sí, entonces... Pero no hay que olvidar cómo comenzó Leonel su campaña. Además, un hombre que se maneja bien se sabe manejar. En los medios de comunicación. Exacto. ¿Y qué tuvo que hacer? Sí. Salir por los barrios a decirle a la gente, yo soy Leonel Fernández, el candidato del PLD, porque nadie lo conocía, pero era consciente de eso. Una campaña muy exitosa en el Entonces 96. la gente, algunos de los que están ahí como candidatos, ellos creen que porque han estado en algún puesto, ya ellos son candidatos conocidos nacionales. No hacen conciencia de su propia realidad. Entonces está el factor de lo que decíamos, de quién es promesa de poder. Leonel Fernández se ha convertido ya en el ícono que hace... Porque lo que decía el presidente Danilo Medina de sector minoritario, sector mayoritario, no es así. El sector mayoritario en el PLD es el que se acerque más al poder. Así si es. Mañana sale una encuesta que Roberto Claudio es el candidato favorito, una encuesta gana. Imagínate, ejemplo. Inmediatamente la gente dice, pero Roberto Claudio. Sí. Se llena esto aquí de gente. De una vez. Esa es la situación. Así que. Sí. De eso es que se trata. Ese es el mayoritario. Esa es el mayoritario. Independientemente de la simpatía y de las conexiones que usted tenga. Porque en el PLD todo el mundo lo tiene. Al final de cuentas, yo lo que abogo es porque es real y efectivamente, como hemos señalado, señores, estamos en un momento en que lo que tenemos que hacer es pensar en sumar, en unir, en unificarse, para que se entienda que si no hay unidad, el PLD puede tener problemas en el proceso electoral venidero. Pues no obstante, los conflictos internos del Partido de la Liberación Dominicana deberán ser abordados en un momento dado, porque desde que están ahí. Vamos a ver cómo viene eso. Sí, por la gente, unidad, no, porque tienen que discutir los asuntos. Vamos a tener que volver yo en el próximo sábado, ¿no? Bueno, claro. Volvemos, señores. Miren, la verdad es que nos queda mucho por analizar y comentar a propósito de todo esto, de manera que el próximo sábado, con la buena voluntad de Dios, vamos a estar aquí nueva vez en otro espacio similar. Reflexiones con Roberto Claudio. Hasta la próxima. Reflexiones con Roberto Claudio.